Bien, bueno, los saludo nuevamente, buenas tardes y bueno, buenas tardes, buenos días para los que estén después mirando la grabación. Empezamos hoy con la tercer clase de pensiones de IPS y hoy vamos a ver la parte de determinación del haber, de cómo se determina el haber de la pensión, pero especialmente después cómo se comparte esto cuando hay otros derechohabientes. Estaba repasando algunas situaciones para ver si podía traerle casos míos prácticos, pero en general yo no he tenido ningún caso, estaba buscando algún caso donde haya tenido que compartir la esposa con la ex esposa con alimentos con la conviviente, no he tenido ninguno de esos. Así que vamos ahora ya vamos a acercarnos a ver cómo se comparte, pero existe esa posibilidad. Si bien uno excluye al otro, dice, pero bueno, hay alguna situación, pero no encontré ningún caso que fuese propio, ¿sí? Em, entonces, esta imagen que ustedes están viendo, yo la solía usar y es una imagen que por lo menos a mí me llega bastante. No sé si vieron la película, la de Up, pero básicamente cuenta de aquellos sueños, ¿no? que tenemos planificados hacer, a lo mejor con nuestra pareja como bueno, algún día, y pasan los años y no se puede, y finalmente, bueno, en la película termina, entre comillas, tratando de cumplir ese deseo que habían tenido, ahí volando con los globos en la casa, ¿no? Pero a veces pasa esto de que pasa el tiempo y algunas cuestiones que tienen que ver con resolver estas irregularidades o estas cosas, no sé si irregularidades, pero estas cuestiones que deberíamos tenerlas mejor armadas, incluso para nuestra propia vida respecto de la pensión, no están armadas. Entonces después nos encontramos con que hemos convivido 30 años con alguien, pero no tenemos ningún papel que acredita eso. No tenemos nada, se nos fue pasando el tiempo creyendo de que nunca iba a pasar y cuando vamos a buscar documentación no está. ¿Por qué? Porque vivían en la casa o porque de la casa que era de la madre o porque compartían, yo digo, la convivencia al estilo Mediavilla y Patricia Sosa, es decir, cada uno en su casa. Entonces, después, cuando uno tiene que ir a probar las cuestiones de las pensiones, se hace como complicado. Entonces, la imagen lo que quiere transmitirle es que si ustedes tienen sus clientes cuando vienen a la jubilación, díganle, miren, es muy importante que el día de mañana, para cuando alguno desafortunadamente fallezca, ustedes tengan el domicilio en común. Si están casados legalmente, igual es conveniente tener el domicilio en común, aunque la ley no lo pida, pero el IPS en este caso y ANSES solicitan que tengan identidad domiciliaria. Si tienen alguna, autorícense en las obras sociales. A veces las parejas, sobre todo las parejas que se hacen de grandes, nada, no tienen cuentas compartidas, no tienen autorizaciones en sus cuentas, no tienen autorizaciones en las obras sociales, porque cada uno llegó a esa convivencia, a esa relación, ese aparente matrimonio, esa convivencia con apariencia matrimonio, cuando tienen 40, 50, 60 años. Entonces, no tienen esas cosas que a lo mejor en una relación cuando tienen 20 están, porque bueno, uno se quedó en la obra social y están comprándose la casita o el auto o el terreno o lo que sea, pero cuando uno hace una pareja a los 60 años, eso no está. Entonces, parte de nuestro trabajo también es ver en esta planificación que no le suceda que el día de mañana, cuando se encuentren en una situación bueno, de pérdida de ese ser querido, además tengan la mala noticia de decirle que, bueno, que no hay como pensión. Entonces, a ver, quizás la vayan a tener, pero con todas las dificultades que ya hablamos. Entonces, repasando, ¿quiénes tienen derecho a pensión?
la viuda, ¿sí? O el viudo del agente fallecido, o acuérdense que también podía estar en actividad, ese agente podía ser un beneficio, tener un beneficio o estar en actividad. Em, la ex esposa o esposo con reserva alimentaria, los convivientes, ¿sí? Que tienen que tener una convivencia de 5 años anteriores a la fecha del fallecimiento o de 2 si tienen hijos en común, ¿sí? O esto de soltero, separado, legalmente divorciado. Les diría que sí, que el tema de tener esto, la prueba de los años para atrás, es muy importante, ¿sí? Porque a veces nuevamente traen prueba del año 70 y no necesito la prueba del año 70, necesito de estos 2 últimos años o de estos 5 últimos años para ver si convivieron o no. Em, bueno, habíamos visto que podían los hijos, los hijos solteros, los hijos entre 21 y 25, entre 18 y 25, en el servicio penitenciario lo de los 21, las hijas solteras, viudas de 50 años que se encontraran a cargo, ¿sí? Estos son todos los que pueden tener. Vimos que se necesita para todos los casos completar el formulario 138, vimos cómo completarlo también. Y ahora nos encontramos a la situación de qué es lo que dice la ley respecto de cuánto van a cobrar, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tenemos el artículo 34 de la 9650 que dice que en caso de muerte, fallecimiento del presunto declarado judicialmente, van a corresponderle la pensión a todas estas personas que están acá. Lo de la muerte presunta, también no sé si alguna vez les tocó algún caso, pero bueno, es una declaración obviamente judicial donde finalmente lo declaran fallecido, muerte presunta, por imposibilidad de encontrarlo o porque el hecho, no sé, lo que pasó ahora con el tren o las catástrofes que hay no se encuentran, pero se presume que pudo haber fallecido, entonces eso se hace como lo conforme lo que dice el Código Civil. Ahora dice, la viuda o el viudo tendrá asimismo derecho a pensión, la conviviente o el conviviente, en el mismo grado y orden con las mismas modalidades que la viuda o el viudo, ¿sí? En lo supuesto de que el causante se hallara separado de hecho y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio durante al menos 5 años. Em, bueno, el plazo de convivencia se reducirá a 2. Ahora, abajo el artículo les dice, el o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite, ¿sí? Del goce de la pensión. Es decir, que si yo tengo a un conviviente y tengo a un cónyuge, el conviviente va a excluir al cónyuge. Por más que esté casado y que le venga diciendo, no, pero yo tengo la libreta, estábamos casados, si hay una convivencia que se prueba, el cónyuge va a quedar fuera. Em, Salvo que el causante hubiese contribuido en la cuota alimentaria. Y acá es de ambos, tanto de un sexo como del otro, cualquiera de los dos. Y acá les cuento un caso que tuve que no hace mucho, el año pasado, en realidad, el año pasado o el anteaño pasado. Era una situación donde el señor había convivido con una señora durante como 20 años, ¿sí? Y vivían en Sierra de los Padres. No sé si conocen Sierra de los Padres, pero es un lugar como de quintas cerca de Mar del Plata, ¿sí? Es un lugar así. Entonces, el señor se ocupaba de arreglar los jardines, pues son casas como muy grandes, con mucho verde, entonces el señor lo que hacía era parquero, digamos, y la señora era docente, tenía un montón de cargos importantes en superior, cargo jerárquico, un cargo importante en educación. De hecho, la hija de ella había convivido con ellos durante todo
el tiempo de la convivencia, es decir, la hija vivía con ellos dos. Perdón que tomo agua. La situación es, ella le decía, vas a ver que el día que yo me muera, mi ex esposo va a venir a pedir la pensión. Ellos nunca se habían divorciado porque, bueno, porque él no había ido a las audiencias, bueno, cuestiones. Pero tenían esa convivencia de más de 20 años. Cuando fallece la señora, efectivamente el primero que se presenta a cobrar la pensión fue el ex esposo. Entonces, cuando va a pedir la pensión este señor, ¿sí? El conviviente, claro, comienza todo un expediente, ¿sí? Para probar realmente con quién vivía y cómo a quién le correspondía la pensión. La cuestión de este caso es que finalmente les deniega la jubilación a ambos. ¿Bien? Cuando me consulta el señor en el caso, yo digo, bueno, primero tengo que ir a ver el expediente, obviamente, porque sin ver el expediente es muy difícil, por lo menos para mí, tomar un caso. Yo hasta que no veo el expediente, no analizo el caso, no digo nunca si lo tomo o no lo tomo. Pero el señor no me había hecho ninguna advertencia de que había habido otro esposo pidiendo la pensión. Entonces la que va a tomar vista es mi sobrina y entonces cuando yo no estaba acá, ni siquiera estaba en Argentina, entonces me dice, tía, tiene dos maridos, me dice. Entonces le digo, bueno, mira, si el señor no lo sabía, no vamos a hacer nosotros lo que se lo vamos a comunicar. O sea, así que bueno, cuando toma vista, trae la documentación y demás, yo advierto que el señor nunca había sido notificado fehacientemente. Por lo tanto, si bien había sido un expediente que tenía como más de 8 años, ¿sí? Era un expediente viejo, ¿sí? De más de 8 años. em, como no había notificación, entonces yo estaba perfectamente en el plazo de presentar la revocatoria. Porque ahí ustedes tienen que estar muy atentos porque el plazo comienza a partir de que está notificado, pero como él no había sido notificado, ¿sí? Le habían mandado la notificación solamente al ex marido, pero no al conviviente, entonces él no estaba formalmente notificado. Por lo tanto, a mí, con más que habían pasado 8 años, los plazos estaban impecables para poder hacer la impugnación, tanto administrativa como judicial. Entonces yo hablo con él y le digo, mire, el tema es que usted tiene un rechazo de la pensión, pero no ha sido notificado. Y lo que pedían anteriormente es que se hiciera un informe socioambiental. Entonces el señor me dice, sí, mire. A mí me llegó de que me pedían el informe socioambiental, pero yo no tenía plata para pagarle a un trabajador social y en la municipalidad de Mar del Plata no había trabajadores sociales. Sí, le digo, yo vi que hay un informe de la municipalidad que decía que efectivamente no tenían trabajadores sociales para mandar a Sierra de los Padres, que queda un par de kilómetros, no sé cuántos, pero queda. Le digo, no se preocupe, ¿usted actualmente qué hace? No, yo soy changarín, dice yo. Es como que él se volvió a vivir a Misiones y hacía changas, ¿sí? Seguía cortando el pasto y haciendo las cosas que hacía, pero de changas en Misiones. Pagar, creo que el informe socioambiental, creo que en ese momento salía 50.000 pesos, serán 100.000 pesos de hoy, ¿sí? Para pagarle al trabajador, a la trabajadora social para que vaya a hacer el informe socioambiental. Obviamente no tenía esa plata el señor. Entonces yo le digo, mire, no se preocupe, yo creo que esto va a salir, yo lo pago al informe, ¿sí? Y cuando salga la pensión,
nada, lo vemos ahí. Y si no llega a salir, pero yo no tengo ninguna duda de esto de que va a salir, porque si tuviera dudas no lo hago, o sea, directamente. Entonces le digo, quédese tranquilo, pero si en el peor de los casos, después esto lo vamos a tener que recurrir judicialmente, porque están hechas las pruebas y además él tenía un informe sumario judicial, tenía los testigos, e incluso él había agregado, como había podido, fotos y escrito a mano alzada, con como podía realmente. em, Había hecho una nota, ¿sí? Había hecho una presentación desde el punto de vista administrativo. La cuestión es que yo al señor, bueno, obviamente como casi todos mis clientes no lo conozco, o sea, lo conozco, todo esto es telefónico, vía mail, ¿sí? Bueno, la cuestión es que impugno esa notificación, presento el informe socioambiental y justamente hago la alusión que efectivamente el informe socioambiental con el ex marido había dado negativo porque efectivamente ellos hacía 20 años que habían vivido juntos. Y ustedes dirán, ¿y cómo se hizo el informe socioambiental? Ayer les conté otro caso de muchos más tiempos, ¿cómo se hizo el informe socioambiental si ya no vivía nadie ahí? Bueno, es más, la dueña de la casa donde ellos alquilaban y vivían ahí y que la arreglaban, también había fallecido, ¿sí? Entonces quedaba viva el esposo de la dueña de la casa, ¿sí? Quedaba había quedado la hija de ellos, la hija de ella, que no era hija de él, ¿sí? Era hija de ella. Y también, no me acuerdo ahí si había un restaurante o alguien que pudo acreditar que efectivamente ahí vivía una pareja, que él era parquero, que se dedicaba a changas, que... Entonces, con ese informe que había hecho la trabajadora social, más un escrito que obviamente presenté yo jurídicamente, impugnando todas estas cuestiones, le salió la pensión. Y le salió la pensión incluso de pago automático, de estas de las que cuando se prueba que efectivamente le correspondía. Así que el señor pasó de estar 8 años de desesperanza a que empezó a cobrar la pensión y está chocho porque además era una pensión importante porque la señora tenía mucha carga horaria, como, no sé, 1 millón de pesos de pensión, por decirles, que es muchísimo y en Misiones es muchísimo, debe ser millonario en Misiones porque imagínense que ni los sueldos deben ser de de ese monto, entonces como tener una pensión le cambió completamente. De hecho, el señor me contó que, bueno, se estaba haciendo el quinchito y que está feliz, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones yo se las cuento a fin de que uno tiene que prestar mucha atención con la fecha de la notificación, ver lo de la convivencia y cuando creamos que efectivamente corresponde, bueno, hay que trabajar para que efectivamente esa persona es lo que hacemos, ¿no? Defender los derechos de nuestros clientes. Bien. em, Acá el mismo artículo dice que la ley de aplicación va a decir cómo hacer para probar ese aparente matrimonio. Esto ya también lo pudimos ver. Cuando hubieran sido anteriormente denegadas por resolución administrativa o sentencia judicial, o sea, nosotros tenemos posibilidades también de reabrir el procedimiento. Acá fue una situación de reapertura de ese procedimiento que había quedado mal notificado y arreglar o agregar la documentación que nosotros entendamos que hacen al derecho. Bueno, ¿y qué? Sigo con la misma historia, pero porque viene bien acá para aplicarlo, dice se va a devengar a partir de la fecha respectiva de la solicitud. Entonces, esta persona, como esa notificación no había sido dada, le correspondía cobrar estos 10 años para atrás de el retroactivo de la pensión, porque en realidad esto no había sido notificado, por lo tanto, el efecto que tiene que tener la notificación no lo había tenido, entonces puede cobrar desde el momento del fallecimiento
o desde la presentación 2 años hacia atrás. ¿Bien? Em, entonces, hasta ahí con el tema del viudo. La viuda, el conviviente, la conviviente, con todas estas salvedades o pequeños detalles que yo les cuento para tener presente en en el pedido de la pensión. Ahora bien, ¿con quién se comparte esta pensión? La pensión dice, se dará en concurrencia, es decir, con, y acá empieza a nombrar a todos los que ya tenemos en el mismo listado de los derechohabientes. Acá lo que vamos a ver hoy es con qué porcentaje cobran estos. Entonces, si hay un viudo, una viuda, un conviviente, pero también hay hijos, entonces ahí se va a ir dividiendo de esa torta un pedacito para cada uno, ¿sí? Un proporcional en base a lo que hayan aportado. Entonces, acá tenemos exactamente el mismo listado que habíamos visto la vez pasada, con los hijos solteros, los hijos, todo igual, los padres, ¿bien? Los nietos, bueno, todo esto es igual, de los derechohabientes, pero ahí admito a alguien. Un reloj o una hora necesito. 5:30. Bien. Después alcánzame, ahí está, para tenerlo, para manejar el tiempo. Incluso el mismo artículo les dice que la enumeración esa no es taxativa, sino que, ahí está, que no es taxativa, sino que podría haber algún otro, ¿sí? Y que el orden establecido no es excluyente, pero sí hay un orden de prelación. Por eso es que podemos tener a la conviviente con la ex esposa con derecho alimentario compartiendo la pensión, ¿sí? Hay situaciones así. O que también se pudiera compartir con el padre, ¿sí? Y con los hijos, por supuesto. Bien. Ahora, el artículo, acá ya nos pasamos a, eh, parte de la reglamentación. Siempre ayer se los comenté, pero hoy se los vuelvo a decir, cuando ustedes lean el articulado de la ley, sobre todo para los que recién empiezan, lean el artículo de la ley y la reglamentación. Dice, la prestación pensionaria a la que pueda acceder la viuda del causante es compatible con el ejercicio de la profesión, empleo o jubilación propia. Es decir, la pensión no, vieron que en ANSES tenés según la cantidad, según el monto del haber, hay ciertas como incompatibilidades. Acá no tenemos ninguna incompatibilidad respecto ni de montos, o sea, yo puedo tener perfectamente mi jubilación y acceder a la pensión. Em, Bien, ¿y qué otra cosa de acá? A los efectos de establecer si los derechohabientes estuvo a cargo del causante, algo habíamos visto ayer, el instituto le puede solicitar la constancia del último domicilio declarado en el documento, la libreta sanitaria, información ambiental. Estos suelen mandar a los trabajadores sociales a hacer un informe ambiental. Incluso hay convenios con las municipalidades para que puedan ir desde el trabajador social de la municipalidad a constatar. Siempre que puedan, o sea, se acepta informes de trabajadores sociales privados, ¿sí? En el caso de que es así, yo lo que hago es hacer certificar eso en el colegio de trabajadores sociales. Vieron que tienen un colegio como el nuestro de abogados, ellos tienen uno. Entonces yo lo hago certificar para darle un poco más de validez, porque no en todos los lugares, no todos los municipios tienen trabajadores sociales. Entonces, de hecho, en este caso en particular, que Mar del Plata había dicho que no tenía, ¿sí? Para poder mandar a Sierra de los Padres,
bueno, en este caso tomamos, ¿sí? Se toman estos informes privados para poder sumarlo como una prueba. Yo creo que no es solo una prueba más. Para mí es la más importante, es como ese informe socioambiental. Así que siempre traten de, si tienen dudas respecto del matrimonio o la convivencia, de llevarlo. De hecho, les cuento un caso que yo tuve, que también, sobre todo cuando hay estas diferencias, a ver, no quiere decir que un inspector no pueda estar casado con el jardinero, ¿sí? Pero hay veces que, como esta situación asincrónica de que ella era directivo de superior y él era jardinero, lo tengo también en un caso de que la esposa era inspectora, ¿sí? Y el marido era portero, ¿sí? Y también se generó una situación respecto al tema de la convivencia, al tema de si correspondía o no y la convivencia. Y la trabajadora social hizo un informe espectacular. Eran como 6 hojas del informe, porque no solamente agregó lo de los testigos, los vecinos, el comercio, sino que, claro, como es una ciudad relativamente chica, ¿sí? Hizo un informe espectacular diciendo que como todos los matrimonios a veces tienen problemas, van, vienen, o sea, no es parte de la propia vida. Sin embargo, que ella justamente en el mismo informe puso cuando ella estuvo enferma, cuando él estuvo enfermo, cuando los hijos, cuando no sé qué, o sea, un informe espectacular, muy bien, muy, muy detallado, los testigos más o menos diciendo lo mismo, ¿sí? Y que él se encargaba de todas las cosas de la casa, que eran un matrimonio que justamente convivían en ese arreglo como tienen todos los matrimonios, y él se encargaba de absolutamente todas las tareas que tenían que ver con el hogar, y bueno, y ella era inspectora, ¿sí? Entonces, el informe estaba muy, muy bien hecho y la verdad es que la pensión salió fantástica también, bien, pero digo, el IPS se fija un poquito más. Después, si me acuerdo, bueno, en realidad por una cuestión de confidencialidad y todas estas cuestiones que nosotros no podemos, no puedo decir de quién y no puedo mostrarle, pero voy a ver si puedo en algún momento, si a alguno le interesa, como tachar todos los datos como para que lo vean. Pero tengo muchos informes socioambientales que la verdad es que los trabajadores sociales hacen muy buen trabajo con eso. Y ahora sí, empezamos, ahí arrancamos concretamente con la determinación del haber. Voy a ver que ahí vi que había como 8 preguntitas, así que me voy a pasar primero a lo que hayan escrito en el chat. Y buenas tardes, buenas tardes. Bien, perfecto. Ah, Pedro, perfecto. Listo. Sí, sí, es que, de grupo profesional. Perfecto. ¿Y de dónde es? Yo soy muy curiosa, Pedro. Porque me gusta conocerlos. Bien. Dice, ¿cómo pruebo la pensión con hijas viudas? Bueno, por ejemplo, con el domicilio, ahí dice, es el artículo que pasamos por atrás. A ver, ahí volvemos para atrás con ese. Em, Dice, el informe de la trabajadora se pide en forma particular. A ver. Sí, de Quilmes, perfecto, genial. Em, yo fui un montón de años a atender a Quilmes. Me tomaba el tren, atendí ahí en un estudio cerca de la estación de trenes. Em, Dice, ¿cómo hacen para probar? 2 preguntas había ahí. A ver, no, tenía otras más para acá arriba. ¿Y me las perdí o no? No, no. Bien, la primera pregunta al respecto, ahí vamos para atrás y pasamos. Yo si hay alguna, después me la lees, Nick, ¿querés? Voy a ir para atrás. Acá dice.
¿Cómo se prueba? A ver si está acá. eh, para probar si el derechohabiente estaba a cargo del causante, que sería el caso también si es la si es la hija viuda o soltera mayor de 50 años, o podría ser el caso de los padres, ¿sí? Mayores de 80, la constancia del último domicilio, ¿sí? Que puede surgir del documento o de los padrones del registro electoral, la libreta sanitaria, información ambiental, que es la que les había dicho, constancia de sueldo que percibe como empleado de oficio ocupación. Bueno, em, en realidad la prueba es amplia. Acá les nombra alguno, pero por ejemplo, si la hija soltera tenía el mismo domicilio que el padre, estaba autorizada en el banco para ir a cobrar la jubilación del padre, o por certificados médicos. Vieron que cuando uno tiene que autorizar, no sé, una operación, toda esa documentación también sirve para estar. O que, no sé, la hija hacía X actividad y era el padre el que se la pagaba con la tarjeta de crédito. Hoy que se paga todo online, por ahí es más sencillo. O las transferencias de dinero en la cuenta, si es que tenía una cuenta. Entonces, de esa manera lo prueban. Y respecto del informe social, sí, obviamente, si hay público, si es posible hacerlo a través del municipio o hay un trabajador público, siempre, siempre, siempre elijo el trabajador que sea oficial, ¿sí? Que sea público. Pero hay lugares donde no hay o no tienen disponibilidad. Por ejemplo, distritos tan grandes, no sé, La Plata, eh, la Municipalidad de La Plata, el distrito de La Plata es grande, ¿sí? Entonces a lo mejor tienen que ir a hacer un informe social a 80 100 kilómetros, o bueno, el de Bahía Blanca con ir a hacer, que más grande todavía Bahía Blanca las distancias, ¿sí? Entonces la municipalidad a lo mejor tiene, no sé, un trabajador social que atiende Bahía, pero no tiene uno para mandar a algún otro lugar fuera del distrito. O Tres Arroyos y el informe social hay que hacerlo en Reta, qué sé yo, en la playa. Y no tienen, o no tienen viáticos, entonces, y no siempre es posible decirle, bueno, no hay problema, yo le pago los viáticos, pero que vaya. O sea, no, hay veces que no es posible arreglar eso con los municipios. Hay municipios que son que es más sencillo y otros que es más complicado. Entonces, si se puede, a ver, todos los que viven acá más conurbano, seguramente pueden, porque en general hay mucha gente, pero está toda aglomerada, está toda juntita, ¿sí? Entonces, bueno, posiblemente pueda ir el de la Municipalidad de Morón, el de Quilmes, el de, qué sé yo, pueden ir. Pero si estamos hablando en municipios cuando las distancias son largas, son muy complejas, que a lo mejor pueda ir el trabajador social que tiene el municipio, ¿sí? Entonces, en esos casos, uno privado, ¿bien? Que obviamente cobra, por supuesto, como todo. Entonces, bien, artículo 40. Para poder entender cómo va a ser la remuneración o va a ser esta pensión, cuánto es lo que va a cobrar, primero lo que tengo que entender, acuérdense que siempre estamos hablando de una jubilación que como producto de ese fallecimiento lo va a cobrar el derechohabiente. Entonces, primero tengo que entender qué es lo que debería haber cobrado, o si lo que estaba cobrando el beneficiario estaba bien. ¿Bien? Entonces, el artículo 40 dice, se considera remuneración a todos los efectos, todos los sueldos percibidos en conceptos, ya sea bonificaciones, suplementos, siempre y cuando tengan el carácter habitual y regular. Entonces, no importa qué nombre tenga, no importa que si dice suma no remunerativa, si la percibía todos los meses va a ser parte de su haber jubilatorio, ¿sí? Entonces, luego eso se va a trasladar a la pensión. Em, entonces, lo primero que tengo que ver es si eso que estaba cobrando el causante estaba bien. Dice, quedan excluidos quién no va a ser
remuneración, las horas extra, la asignación familiar, los viáticos, los gastos de residencia y las becas. Todo esto no es. Bien, entonces, excluyendo eso, todo lo demás va a ser parte de la remuneración. A veces en el recibo de sueldo dice, eh, no sé, a cuenta de futuros aumentos, ¿sí? Esto pasa mucho con los colegios privados. O bonificación por permanencia. O, no sé, título, todo lo que cobre, ¿sí? Todo eso va a ser parte del haber. Una vez que tenemos determinado cuánto va a ser el haber, igual ahí vamos a volver otra vez a la parte esta del haber, me dice que la pensión va a ser el 75% de lo que el jubilado, ¿sí? estuviese cobrando o tenía derecho a cobrar al momento del fallecimiento. ¿Bien? Ahora, no es el 75%, es el 75% de lo que tenía derecho a cobrar. Con esto es medio parecido a la redacción a la de la jubilación por edad avanzada, ¿sí? Que dice va a cobrar el 50% de lo que le correspondería a una jubilación, que, bueno, eso a veces lleva a confusión de cómo hago el cálculo, pero ahí dice el 75% de la jubilación que percibía. Entonces, si alguien estaba cobrando una jubilación que estaba dada por el 80%, va a cobrar de lo que esa persona cobraba el 75%. ¿Bien? Si cobraba, vamos en términos, el 70, va a cobrar el 75% de ese 70. ¿Bien? ¿Se entiende? Por eso, cuando sale la pensión, dice, bueno, se le otorga con el 53%. Y muchos hacen el reclamo y dicen, no, no me está pagando bien, porque me están pagando el 53 y me tendría que corresponder el 75. No, es el 75 de lo que percibía el beneficiario. ¿Bien? Dice, entonces, el 75% de la jubilación que percibía, la jubilación que tenía derecho y el haber calculado en base al artículo 41, 45 y 46, cualquiera fuera la edad y los años de servicio prestados por el causante en la época del fallecimiento. Y ahora vamos a ver estos tres artículos, qué es lo que dicen, ¿sí? Entonces, vamos con el 41. El 41, ¿sí? Dice que el haber mensual de una jubilación va a ser el 70% de lo que fuere el mejor cargo desempeñado durante 36 meses continuos o 60 alternados. Entonces, partimos de que el haber de la jubilación es el 70% de lo que le hubiese correspondido, de lo que cobraba como mejor cargo. Entonces, si yo cobro 100 pesos, ¿sí? por mes, re poco. El 70% voy a cobrar 70 de jubilación. ¿Está? Yo tengo un sueldo de 1.000.000 de pesos y ese es mi mejor cargo durante 36 meses. Mi jubilación va a ser de 700.000 pesos. ¿Bien? El 70% de esto. ¿Y de qué remuneración? De básico, más de antigüedad, más bonificantes, más todo lo que vimos en el artículo anterior que hace a remuneración. ¿Bien? Entonces, así calculo cuánto es lo que debería cobrar. Entonces, dice, los afiliados que al momento de obtener el beneficio jubilatorio no cumplan con el tiempo mínimo establecido para el de mayor jerarquía y hayan percibido bonificaciones no remunerativas convertidas a remunerativas, también se calcularán para la determinación del haber. La diferencia a favor del IPS será integrada en un plan de pagos hasta que se efectivice el total de los aportes. Cuando no fuera posible determinar el cargo de mayor jerarquía por el afiliado, el haber se determinará mediante el procedimiento de promediar las remuneraciones efectivamente percibidas actualizadas mediante coeficientes que se refiere al artículo 51. Ese artículo 51 es el coeficiente de copa, que posiblemente lo hayan estado escuchando,
¿sí? Porque ha traído bastantes problemas, hay algunas charlas mías subidas en YouTube, así que por ahí pueden mirarlo si después les interesa el tema. Ahora bien, em, dice, en la determinación de este promedio no se incluirá el SAC. No se podrá determinar el haber de la prestación sobre la base de servicios o remuneraciones comparado mediante prueba testimonial exclusivamente. Vamos a los dos primeros párrafos. En primer lugar, tenemos como una situación que se llama Ley Quintana, que se hizo a la carta, digamos, para una persona, era un legislador, y se estableció ese artículo, pero está pensado para cargos políticos. O sea, cuando de pronto es jefe de gabinete y lo pasan vieron que lo pasan a ministro de allá y luego vuelve a desarrollo social y después vuelve a ser concejal y al año está en otro cargo. A eso se refiere, que le mantienen el mismo sueldo, cobra siempre lo mismo, pero va cambiando, entonces no se puede determinar el mejor cargo. Entonces, en esos casos se puede hacer el promedio de las remuneraciones. Está pensado para eso, la verdad es que solamente lo vi una sola vez. Yo siempre pregunto si tienen antecedentes. Ahora hay un caso que está en la justicia que lo ha pedido, una persona, una docente, digamos, que no tiene nada que ver con esto, e interpretando que ese artículo dice que le permite justamente promediar. Bueno, habrá que ver qué es lo que se determina con esto. Yo en los casos que tuve, la persona falleció, la viuda no quiso seguir con el reclamo, entonces no tengo yo propios antecedentes respecto de este artículo. Pero sí, ya les voy diciendo que si en caso de que los quieran pedir, van a tener que ir por una vía judicial. En la vía administrativa, esto hay, creo que hay una charla que está subida del Colegio de Abogados de no hay viabilidad administrativa con este artículo, por más que esté acá. Está pensado para otro tipo de situaciones que no son las comunes y regulares. Ahora, si uno va a la justicia y dice, no, mira, el promedio a mí de los años me da mejor, bueno, habrá que ver qué dice la justicia. Yo se los dejo ahí, así le ponen un ganchito y lo tienen presente lo que dice el artículo. Entonces, en el artículo me establece esa situación. Em, Me parece que me pasé ahí, en el 41, perfecto. En el caso del artículo 43, dice, para determinar, yo voy a tener en cuenta, para determinar el haber jubilatorio, que si la totalidad de los años fueron con aportes al IPS, entonces corresponde el 75%. Ahora, esa totalidad de los aportes al IPS, el IPS viene interpretando de que si yo tengo años en la municipalidad y años docentes y años en un colegio privado, ¿sí? Que son todos con aportes al IPS, pero no son todos como en un mismo lugar, lo más probable es que le paguen el 70%. Y en ese caso sí pueden reclamarlo y reclamar por el 75% y en ese caso sin la necesidad de la vía judicial van a poder obtenerlo. ¿Se entiende? Tienen todos los aportes al IPS, pero tienen 10 en un colegio privado, 10 en un municipio, 5 en la dirección de escuelas. ¿Bien? Los 25 años todos fueron con aportes al IPS, pero están todos sueldos. En ese caso, si les determinan el 70, pueden ir por el 75 para reclamar en vía administrativa y posiblemente se los den. ¿Bien? El artículo siguiente, el 44, que hace referencia acá, dice, si para la determinación del haber se toman servicios autónomos, entonces se van a pagar en base a la base que se establezca de autónomo. Esto más que nada es raro que el mejor cargo sea uno de autónomo, sería muy extraño, pero sí lo podemos tener en cuenta por si tiene servicios simultáneos que fueron de autónomos, que muchas veces no lo llevan al IPS y se paga un poquitín más, ¿sí? Se paga en base a cómo se calcula una jubilación de autónomos, ¿bien?
Ahora bien, el artículo, a ver si me hicieron alguna pregunta. Ustedes, si quieren, mientras voy hablando, me preguntan ahí abajo en el comentario, así lo puedo leer. El artículo 42 dice, cuando cumplidas las condiciones establecidas por la ley, la persona permaneciera con filiación al IPS, le corresponde un 5% más si se queda 3 años y un otro 5% más, es decir, 10% si se queda otros 2 años más, es decir, en total 5. ¿Bien? Ahora, este artículo 42 judicialmente lo combinan con el 43. ¿Bien? Entonces, judicialmente piden que se apliquen los dos artículos juntos y para eso obtener un mayor porcentaje. De este es el que yo no estoy del todo de acuerdo, ¿bien? Es decir, una cosa es si yo tengo exceso de años de edad y de aportes, que ahí no importa si los tengo en ANSES y en IPS. Acá lo que importa es que desde que cumplí el requisito para jubilarme, me quedé 3 años más con aportes al IPS. Ojo, con aportes al IPS. Si yo tengo 3 años más, pero porque tengo que equiparar la caja, ahí no me quedé porque quería, me quedé porque no reunía requisito. Es desde que reúno requisito, me quedé 3 años más aportando al IPS, ahí me corresponde un 5% más. Desde que reuní el requisito, me quedo 5 años más trabajando, entonces ahí voy a poder cobrar otro 5% más. De esa manera, la persona que comenzó con un 70% puede llegar al 80%, es decir, un 10% más en el haber jubilatorio. Entonces, ahí tenemos las dos posibilidades respecto de la determinación del haber. Todos puros de IPS o que haya tenido exceso de edad y de aportes con filiación al IPS. Ahora bien, el artículo también dice que voy a cobrar el 75%, ¿sí?, de lo que le hubiese correspondido al beneficiario. Entonces, en la jubilación por edad avanzada, ¿sí?, se parte del 35%. Una persona que se jubiló con edad avanzada solo con 10 años de aporte tiene 35% de su jubilación. ¿Bien? No el 70, sino el 35%. Ahora, entonces, si yo digo, bueno, una persona con jubilación por edad avanzada que cobra el 35%, ¿cuánto va a cobrar de pensión? Y el 26%, porque es el 75% de eso que él cobra, que era el 35%. ¿Se entiende? Yo siempre tengo que ver qué es lo que cobra el beneficiario o qué es lo que debería cobrar el beneficiario para poder luego determinar cuánto es lo que va a ser la pensión. ¿Bien? Entonces, en la jubilación por edad avanzada, como la redacción es muy parecida a la anterior, dice, va a ser equivalente al 50% de una jubilación ordinaria. ¿La jubilación ordinaria de cuánto es? Del 70%. Entonces, el 50 del 70 es 35. Un pensionado, perdón, un jubilado por edad avanzada parte con 10 años de aporte del 35% de lo que cobraba. Entonces, si cobraba 1.000.000 de pesos, va a cobrar 350.000 pesos de jubilación. Por eso, ahí, cuando a ustedes les toque ver beneficios, tienen que ver si les conviene o no les conviene, ANSES, IPS, no siempre es mejor la jubilación en IPS. Es verdad que muchas veces sí, porque los sueldos son más altos, pero no siempre. Obviamente, un ejemplo, un ex juez de Cámara que renunció a ser juez y se dedicó a la profesión. Bueno, luego de una entrevista le dije, mire, lo ideal sería que usted vuelva a trabajar en algún organismo y volvió a trabajar y trabajó 10 años, 10 años no, perdón, 5 años, entonces le daban los requisitos para edad avanzada porque tenía
los aportes, tenía más de 10 años de servicio, tenía los últimos 5 años con aportes. Dentro de los últimos 8, entonces le correspondía una jubilación por edad avanzada. Entonces, como con casi 15 años de aporte, ¿sí? Em, su jubilación, su jubilación, a pesar de ser de edad avanzada, al tener un sueldo alto, era conveniente, porque, no sé, el sueldo de un juez son 4 millones de pesos. El 35% de esos 4 millones de pesos era mucho más que lo que hubiese sido la jubilación en ANSES, ¿sí? Entonces, él tenía derecho a cobrar 1,5 millones de de jubilación, ¿sí? Cosa que por ANSES no hubiese llegado a esos montos. Entonces, cuando tienen sueldos altos, cuando a lo mejor trabajaron en la provincia con algún sueldo alto, sí la jubilación por edad avanzada, a pesar de que es solo un 35%, con 10 años les conviene. Si no, si estamos hablando de un sueldo municipal, que a lo mejor son 500.000 pesos, y no, porque imagínense que si tienen, a ver, saco la cuenta acá, con 500.000 pesos, nada, estarían cobrando 175.000 pesos de jubilación. Entonces, no siempre es conveniente ir por IPS. Pero yo tengo que tener en claro de vuelta, porque si el que fallece una persona que cobraba jubilación por edad avanzada, como les conté ayer del caso de la lotería, o no lo cobraba porque venía con anticipo, pero le hubiera correspondido una jubilación por edad avanzada, entonces yo la cuenta de cuánto es lo que va a ganar la viuda, la tengo que hacer en base a lo que va a estar determinado por la edad avanzada, ¿sí? Y ese 2% se suma al 50%. Entonces, si una persona tiene 15 años de aportes, va a tener 5 años más, ¿sí? De exceso de los 10. Los 10 los necesita. Y dice, por lo que exceda de esos 10 es un 2%, ¿sí? De lo que exceda. Entonces, ese 2% por 5 años que trabajó son 10. Pero ese 10 se lo tengo que sumar al 50%, que es con lo que parte. Entonces va a tener no un 50, sino un 60. ¿Un 60 de qué? De una jubilación ordinaria, es decir, del 70. El 50 del 70 estamos en un 42%. Entonces esta persona con 15 años de aporte va a tener una jubilación del 42%. ¿Y en cuánto le va a quedar la pensión? Entonces, si es del 42%, bueno, a ese 42% lo multiplico por el 75%. Entonces la pensión va a ser del 31%. Es decir, la pensión va a estar determinada por el 31%. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo siempre tengo que tener presente, muy presente, cuánto es lo que le correspondía o le hubiera correspondido al beneficiario. Hasta ahí vamos, a ver dónde estamos, si me hicieron alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta que me hayan hecho o no? Bien, entonces, vamos ahora a ver cómo se distribuye. No me hacen ninguna pregunta porque no entienden nada o porque más o menos me está preocupando esto. Ninguna pregunta es como, uy, qué lío que tengo. No, sí, yo hice una pregunta. A Perdón, ver, no la Silvia. veo. Yo hice una pregunta con respecto a si tengo en los municipales, por ejemplo, Sí, si tienen, o sea, se jubilan con 35 años sí, y bueno, son todos puros del IPS, ahí ya sí. va un 75%. Y si son 37 años, ¿no es un 2 años por 2% por cada año que trabajó? No, 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 no. no se lo No, toman. no, porque la ley es clarísima. La ley dice que exceda en 3 años desde que reunió el requisito. Sí, Entonces, 3 años desde que reunió el requisito, si tiene 35, 60, bueno, y justo llegó a 35, 60, 3 años más. Entonces va a ser 38 y 63 de edad. Incluso tienen que ser las dos condiciones, porque, por ejemplo, yo terminé la docencia con casi 30 años de servicios docentes, todos frente a alumnos.
pero me sí, jubilé cuando cumplí 00, los 50, 00. O sea, sí. entonces nada, me corresponde el mínimo, el 70%, porque yo no excedí en nada, ¿sí? Accedí con el requisito de edad y servicio justito, cuando cumplí 50. Entonces, parto de la base, ¿sí? Claro, pero si esta persona tiene, ya tiene la edad para jubilación, ya tiene 61 años, pero ya tenía 60, se jubiló con 37 años de servicio. Claro, pero no, pero Con tiene tre- 61, no excede de edad, sí. porque la ley, vamos de vuelta a la No, ley. lo que yo, sí, pero yo lo que digo es lo siguiente, él se va a jubilar igual con los 75 o el 70% del IPS y le van a sumar un 5% por ser puros. Pero esos 2 años que él estuvo de más, son 37, ¿no le suma 2% por cada año? No, 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 no se lo no. toman, tiene que haber cumplido los 3 años para haberle No es tomado que un no, no, cinco en por ningún ciento lado más. está ni en la ley ni en la reglamentación. Eso de sumar un 2% por cada año que excede es solo para la edad avanzada de 10, pero no, no existe esto. El artículo es el 42 y el Para los cuarenta y jubilados tres. no, esos son, perdón, esos son entonces para la edad, que para los que se jubilan por edad avanzada, no para los que se jubilan por la jubilación ordinaria, entonces. Claro, no, Ah, no, está bien, ahora entendí. ¿sí? Yo pensé que los interpretaban, yo pensé que lo interpretaban también para los jubilados, No, 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 porque no son, solamente para la edad avanzada. claro, son artículos diferentes. Está Acá bien, en el artículo 42, ¿sí? Yo igualmente esto les queda, pero bueno, lean el artículo 41, 42, 40, desde el 40 en adelante, todos los artículos. Porque el artículo que me determina a mí la jubilación, ¿sí? Vamos acá atrás al 41, ¿sí? El 41 me dice, el haber mensual de la jubilación ordinaria va a estar dada por el 70% de la remuneración asignada al titular, ¿sí? Cuando reúna los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? 25,50 si es docente o es insalubre, eh, 35,60. Ahora, cuando reúna los requisitos, dice, ¿sí? Entonces, sí. ¿cuándo reúne los requisitos? Porque si yo, por ejemplo, llevo por prorrateo, porque tengo años docentes y años comunes, o años insalubres y años comunes, no, no necesariamente va a ser así tan ese día 25,50. Si yo traigo 10 años comunes, no importa si son de ANSES o son del IPS, son 10 años comunes, yo no es que con 15 años docentes me jubilo, no, ahí yo tengo que hacer el prorrateo. Con 15 años docentes voy a necesitar 14 años comunes para poder jubilarme y 51 y no me acuerdo cuántos de edad. Entonces, yo primero me tengo que ubicar en qué momento reúno el derecho. Y luego, una vez que reúno el derecho, la ley es taxativa, me dice, si trabajo 3 años más, me va a dar un 5% más. Si trabajo 5 años más, me va a dar un 10%, es decir, otro 5. Pero Ujú. no es que porque yo me quede un año más y ese exceso tiene que ser de edad y de aportes, ¿sí? Y tiene que ser con aportes al IPS, porque si yo, por ejemplo, por más que sea la caja el IPS, reúno requisito por el IPS, pero estoy aportando al ANSES en este momento o a otra caja o una caja de fuera de la provincia, ahí tampoco hay un incremento. Este artículo está pensado únicamente para que aquellos que una vez que reunieron el requisito, el que fuere, permanecen, se quedan ahí, ¿sí? Pero no, no hay ningún tipo de ni prorrateo ni cálculo. El único que tiene esa situación es el de la edad avanzada, ¿sí? Ah, Que está bien. parte del 50 de una jubilación ordinaria, o sea, parte del 50 del 70 y luego se va, se va incrementando en ese 2%, que ese 2% no se lo tienen que sumar, o sea, se lo tienen que sumar al 50 para calcular el porcentaje, no al 35, porque si no le va a dar cualquier cosa, mal, incluso
Yo ya lo he explicado y no sé si irá a hacer la Aquí- editorial algo o no, pero hay en un libro de un colega que lo explica mal y que yo ya he hablado con él por qué lo explicó así mal, si tenía algún criterio jurisprudencial para explicarlo de ese modo y no, es algo que lo van a cambiar seguramente en la editorial, pero está mal explicado, ¿sí? Entonces, el, el- el criterio de la jubilación por edad avanzada es este que yo les digo y es el que se mantiene en la jurisprudencia también, no, no hay otro criterio, ¿sí? o sea, hay que sumar ese 2%, habría que sumárselo al treinta y cinco por No, al ciento. No, 50 al 50 se lo suman, ¿sí? Al 50 le suman ese 2 pero después lo multiplican por el 70. Entonces, si tiene un año más, ¿sí? Va a tener sí, un año más va a tener un 2% más. Es decir, en vez de ser el sí, 50 va a ser el 52%. Pero a eso lo sí, multiplican por el 70. Es decir, va a tener un 36%. Va a tener derecho a cobrar mm, un 36%. está ¿Sí? bien. Y así sucesivamente, así sucesivamente, mientras va sumando años, Claro, pasados los 10 años. exacto. Ah, está Entonces, bien, perfecto. si trabajó 20 años, es decir, que tiene 10 de exceso, ustedes lo Sí, multiplican por 2, que le va a dar 20, a ese 20 lo suman al 50, le va a dar el sí, 70, y ese 70 lo multiplican por el 70. Entonces va a cobrar un 49%. Un afiliado con 20 años de servicio que se jubila por edad avanzada va a cobrar un 70%, un 49%. Si ustedes lo está bien. suman al 35, les va a dar otros valores que no tienen nada que ver. ¿Sí? Claro, sí, 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 sí. Por eso ahí viene la confusión mía, porque yo lo Mm. sumaba al revés, como lo sumaba como había dicho el otro profesor. Por eso no me daba. No, pero Digo, eso está mal y no, no. De hecho, yo lo hablé con él porque lo conozco y lo llamé por teléfono, porque justamente había habido un video y ese video generó una situación. Entonces, a ver, como digo yo siempre, que lo digo en los alumnos, mis hijos, todo. Cuando algo está mal, a veces cuando me traen una demanda y le digo, no, no, le pusiste con una ley que no va. No, pero vale, cuando está mal, está mal. O sea, o me cambias la ley porque que la tomen igual en el juzgado no quiere decir que esté bien. Entonces, con esto es claro, lo mismo. Yo respetuosamente lo llamé y le dije, mirá, te quiero preguntar a ver si vos lo basaste en alguna otra doctrina, en alguna otra jurisprudencia, en algo que... No, bueno, nada. No sé si sacarán algún roce o algo, qué sé yo, en la editorial, la verdad, no tengo idea, porque es un problema, digamos, yo las editoriales donde yo edito, que son Amurabi y D&D, son como muy detallistas, de hecho em, realmente no solamente miran el cómo, sino el qué y buscan y ven si los enlaces están bien. Entonces, como que uno se queda tranquilo con ese trabajo de edición. Pero bueno, de pronto hay otras editoriales que a lo mejor no, no sé si hacen o no ese trabajo y bueno, pasan este tipo de cosas, porque una cosa es escribir algo con un criterio distinto, que eso es perfectamente válido, y otra cosa es escribir algo pero que está errado, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso está errado. ¿Sí? El 50 de eso se suma a ese 2%, hay que sumarlo siempre al 50, ¿sí? está bien, está perfecto. Una Gracias. consulta, Sí, profesora, disculpe. En sí, los municipios se suele utilizar, tomar a las personas como monotributistas, sí, como una relación de sí, dependencia encubierta, y la persona aporta y tiene que facturar al municipio mm, hasta que lo ponen en planta permanente, ¿no? sí, A veces pasa un año, a veces pasan dos, a veces pasan tres, a veces pasan 10, porque es así. Esos aportes que uno hace como monotributista no se toman, digamos, como si fuese la relación de dependencia, si le factura solamente a la municipalidad. claro. ¿No se podría probar A ver, lo que que pasa que estuvo... en el año 2016 se aprobó la ley de emergencia administrativa, ¿sí? Y esa ley habilita a los municipios, a la provincia, a contratar a través de locación de servicios con contratos de monotributo. Obviamente, Ah, en aquel momento yo hice como mi comentario que esto iba a traer problemas
también problemas a la caja, porque si todos esos empleados que son empleados municipales, pero que aportan al ANSES, obviamente que traen Claro, un problema de desfinanciamiento al propio IPS, porque después quizás se terminan jubilando por el IPS, pero bueno, están desfinanciados porque no los contratan como deberían contratarlo. de Eso acuerdo. pasa en los Mm, municipios y pasa en la provincia. De hecho, esta gestión cuando asumió, creo que incorporó algo de 7.000 empleados y no es que contrató 7.000 empleados, incorporó todos esos empleados que estaban bajo contrato de locación de servicio. Entonces, hay claro, muchas situaciones de este tipo, por ejemplo, ahora con los colegios privados salió, se modificó la ley y todos los colegios privados de todos los conceptos van a aportar al IPS, pero hasta ahora aportan al IPS solo por lo programático, no aportan por lo extraprogramático, contratan a lo administrativo y va con aportes ganancias. Bueno, ahora se modificó la ley y van a aportar al IPS. ¿Qué es lo que debería suceder? Si uno es empleado claro. público, debería aportar al IPS, que es lo que dice la ley, la Constitución, eso es lo que corresponde. Ahora, como siempre en la vida, la realidad es otra, pero el origen no quiere decir que no existía antes contratos, pero el origen del problema es en esa ley de emergencia administrativa. Claro, Ok, ahora sí, gracias. yo sé que, bueno, perdón que me interrumpo. Yo sé que, por ejemplo, Fesimugo hicieron una denuncia penal contra todos los municipios por el desabastecimiento de las cajas del IPS. Hicieron ya una presentación entre todos los sindicatos. Claro, está bien, está perfecto. Veremos qué es lo que sucede. Ojalá que, bueno, que suceda. Em, pero yo ahora no sé si esa ley se fue o no se fue prorrogando, pero si hay una ley que los habilita, entonces primero deberían cambiar la ley para que no los habiliten, porque en realidad los municipios, como todos, lo que hacen es buscar la forma de contratación más barata, y la forma de contratación más barata es el monotributo. Si yo tengo que contratar 5 empleados en mi estudio y tengo la posibilidad de contratarlos con monotributo, no voy a contratarlos con la ley de contrato de trabajo porque me salen, puedo contratar 10 casi con el valor de 5, me salen mucho más barato. Entonces, esto es una situación que, bueno, yo no sé si ahora en la ley, en los cambios de la ley de contrato de trabajo se charlará o no, pero bueno, los que hemos sido o somos empleadores, ¿sí? Sabemos lo que implica. A lo mejor el empleado cobra, sí, 1 millón, pero al empleador le sale casi 2 millones tener ese empleado. Entonces, también a veces hay situaciones que hay que verlo. Yo creo que el empleo público tiene que ser empleo público con aportes al IPS. Eso es lo que digo. Después lo privado es otra cosa, pero es mi opinión, ¿sí? Bueno. A ver, dice Alicia, me pagan bonificaciones, diferentes porcentajes de antigüedad, me hacen recibos sin aportes. A ver, todo lo que figure en el recibo de sueldo, ¿sí? Más allá de que sea remunerativo o no remunerativo, va a ser parte de tu haber. Seguramente, de todos modos, este no va a ser tu mejor cargo, digamos, seguramente vas a hacer carrera y dentro de 20 años tendrás un cargo mejor con el que vaya a ser tu mejor cargo, pero no importa si es remunerativo o no, ¿sí? Si forma parte. Ahora, si te lo pagan aparte, entre comillas, en negro, ¿sí? Ahí es como difícil de probar que efectivamente vaya a ser parte de tu haber, ¿sí? Siempre conviene, a medida que van haciéndose, no sé si la palabra es grande, pero bueno, es tratar de buscar el mejor cargo, ¿sí? A mí me costó un montón encontrar el mejor cargo, llegar a estar 3 años en un buen cargo, con pago bien, con los aportes. No siempre es tan fácil, ¿sí? Bien. Dice, ¿se toma en cuenta el 75 del bruto? En realidad, se toma básico más antigüedad más bonificantes, se suma todo eso y a eso le van a hacer en realidad, primero tienen que calcular cuánto es el haber del jubilado
Y después a eso le calculan el 75%, o sea, ya ahí ya lo tienen descontado, ¿sí? El artículo 42, si me quedo 2 años más, esto ya te lo contesté, ya está. En la jubilación por edad avanzada, si tiene 17 años docentes, más 5 de autónomos reconocidos. Se cortó. ¿Se cortó? ¿Ustedes no me escuchan? ¿Me escuchan a mí, no? Ahora sí, ahora sí. Ah, Sí, bien, ahora sí. bien, perfecto. ¿Me querés leer vos esa pregunta? En la pregunta de la edad avanzada, ojo acá, no sé quién la En hizo. el caso de jubilación por em, edad, tiene 17 años de docente más 5 autónomos reconocidos por ANSES con planilla anexo suficiente. ¿Le va a contar 22 años? sí, le va a contar 22 años, pero ojo porque no sé quién hizo la pregunta. Celeste Bien, Carlos. Celeste. Ahí lo que yo te recomendaría es que la persona trate de reunir el requisito de una jubilación ordinaria, porque fíjense que con 22 años de servicio, ¿sí? 22 de servicios en cuanto a la jubilación por edad avanzada, ella va a tener, a ver, serían 12 años más de exceso, 12 más 50 por 70. Va a cobrar un 51%, ¿sí? Entonces, la diferencia que tiene entre obtener una jubilación ordinaria por computando, prorrateando los años docentes, ¿sí? Con los años comunes, es del 70%. Y la jubilación que va a cobrar de esta manera, por edad avanzada, cuando solo le faltan 2 o 3 años para reunir el derecho, o no sé, habría de sacar la cuenta cuánto le falta, va a ser del 51%. Entonces se pierde un 20% en esto. Entonces ahí lo que vas a tener que sacar la cuenta si realmente le conviene provincia de Buenos Aires o si los últimos años tenía buenos sueldos, si no le conviene pasarse al ANSES, es decir, terminar de comprar años por ANSES y que se jubile por ANSES y no por IPS, ¿sí? Pero bueno, eso después tendrías que evaluarlo sacando la cuenta. ¿Bien? Bien. ¿Qué otra pregunta? Eh, ta, ta, ta. No sé, Zoila, si te terminé de con... No entiendo a qué llaman bonificantes. Claro, sí, doctora, sí. Lo que no entiendo aquí llaman las bonificaciones. ¿Cuáles serían las bonificaciones? ¿La cantidad de años que ellos estuvieron trabajando? ¿El título? No, 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 eso es lo no, que no. no. Bonificaciones son bonificaciones. Por ejemplo, en docente dice bonificación agosto, bonificación marzo, son bonificaciones. En cada uno de los trabajadores o cada uno de los empleadores ven si pagan o Sí, no pagan bonificaciones. Si es por título, también, a ver, genéricamente se puede considerar, no es una bonificación, es un plus por título que integra también el haber jubilatorio. Ustedes tienen que agarrar los recibos de sueldo. Y si en los sí, recibos de sueldo pagan lo que paguen sin importar el nombre y ven que lo cobra regular y permanente, es decir, que es parte de su sueldo y lo cobra todos los meses y durante 36 meses lo tuvo, todo eso es remuneración. No importa qué nombre tengan, no se preocupen porque hay escuelas, por ejemplo, el Colegio Word paga algo que se llama patios y recreos. O sea, bueno, lo que uno tiene que mirar es la naturaleza jurídica, la naturaleza de eso. No importa que se llame de nombre vaso, ¿sí? No importa qué nombre tenga, lo que le pagan, ¿sí? Puede ser una guardia, puede ser un plus por permanencia, puede ser por exámenes internacionales, por, no sé, dedicación exclusiva. Los bonificantes o los nombres que pueden llegar a tener son amplísimos. De hecho, cada está bien. municipio, como aprueba su propio estatuto, su propia ordenanza, los 135 municipios tienen 135 categorías distintas, para a lo mejor la misma función, ¿sí? No es lo mismo el ejemplo que da la presidenta del IPS, es el del sepulturero, ¿sí?
de pronto le ponen otro nombre y después ya no lo encuentran. Entonces cada municipio tiene su propia, en la propia ordenanza, cuáles son los nombres de los cargos, pero también qué es lo que se cobra en cada cargo. Eso, si es municipal, tienen que mirar en un recibo de sueldo, qué es lo que cobra cada uno, ¿sí? Está bien. ¿Y cómo se dan cuenta? Con la naturaleza jurídica. ¿Lo cobra todos los meses? ¿Durante 36 meses? Sí. ¿Tienen que hacer algo para cobrarlo extra? No. Por ejemplo, el caso de Celeste que puso que a ella le pagan por hacer otro trabajo extra algo, eso es otro trabajo extra. Cuando es inherente al cargo, no tengo que hacer nada más, ¿sí? Yo soy docente, doy clase y a mí me pagan 8 bonificaciones. Bueno, pero no tengo que hacer ninguna otra cosa más que dar clase. Eso es inherente al cargo. Si yo voy a la municipalidad todos los días y soy administrativo, técnico, categoría, la que fuere, y ese es mi trabajo. Yo voy y hago X trabajo. Y a mí me pagan un montón de cosas. Aunque le pongan números, letras, aunque sea inteligible lo que dice ahí. Si yo lo cobré todos los meses durante 36 meses y eso integra mi mejor cargo, el IPS me lo va a pagar. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, pero por ejemplo, por ejemplo, en los municipios, las personas Sí, que hacen los repartos, que eso sí. hacen todos los meses durante todo, no se lo incorpora porque ellos hacen, cuando les hacen las jubilaciones, son ellos los que le preparan. Igual cuando los funcionarios tienen esas horas, digamos, al 50% o al 100%, que sí tienen recibos, se lo dan, pero no tiene ningún descuento, nada, y no lo computan al momento de jubilarlo. ¿Cómo hace? Eso, ¿Cómo lo presentás? eso es porque cuando le hace la certificación de servicios la municipalidad no se lo computa. Y dentro de la Exacto, pero certificación no se lo ponen. ¿y cómo haces para poder reclamarlo? Exigirle a la municipalidad que complete la certificación de servicio conforme lo que él venía cobrando o la Ah, persona está venía bien. cobrando. Eso Claro, es un problema, no es en muchas municipalidades que cuando les hacen la certificación de servicio, que de hecho con alguna municipalidad he hablado y yo digo, ¿y ustedes qué ganan con eso? Porque en realidad no ganan sí, nada, pierde el ex empleado, pues ya ni es empleado tuyo más, claro, y la certificación está mal, va a cobrar menos de jubilación y ustedes no ganan nada con eso, porque incluso en algunas municipalidades hasta esos conceptos son remunerativos, le hacen descuentos y todo, pero después no se los sí, certifican. No tengo idea por qué los hacen mal, porque siempre creo en la buena voluntad de la gente, pero sí es cierto que eso es lo que, por eso es importante uno capacitarse, ustedes como abogados que se van a dedicar a esto o se están dedicando a esto, capacitarse para poder entender y leer bien los recibos de haberes, leer bien las certificaciones, porque después la municipalidad te sube la certificación y vos no la pudiste ver, no sabes ni qué te subió. Y cuando te enterás cuando cobraste, y si más o menos cobraste un monto que es, porque como el código, como en la forma en que cobras también la jubilación, es todo con sí. código, muchas veces no sabes qué es lo que estás cobrando. Entonces, muchísima gente no se da cuenta de que está cobrando mal y se da cuenta a lo mejor alguna vez con algún otro que hizo la jubilación con, no sé, algún abogado que le pidió una certificación distinta y dice, ¿por qué yo cobro distinto si era mi mismo cargo? Y ahí se empiezan a dar cuenta que en realidad yo he detectado situaciones de diferencia de un 40%. A lo mejor cobra 40% menos uno que otro porque le hicieron mal la certificación. Claro, y en Pero esos casos, si ya lo jubilaron, ¿y qué posibilidad, cuáles serían las herramientas legales como para poder reclamar eso por después? Porque si ya no se lo subieron ahí la y certificación. bueno, hay que hacer un reclamo, el reclamo, eso, Sí, bueno, acá estamos en pensiones nada más, pero bueno, tenés que hacer un reclamo y ese reclamo va a ir a la municipalidad para que la municipalidad conteste, rectifique o ratifique la certificación. El tema es que si uno no está muy atento, es probable que la municipalidad, porque a mí también me ha pasado, que diga que no, sí, que estaba bien, que ratifica. Y entonces ahí sí, vas solamente a la vía judicial, no te queda otra con los recibos de sueldo en una prueba ampliada. Pero, está, pero bueno, volvemos acá. dale, Miren, gracias. volvemos otra vez, ¿sí? Es decir, la Listo. determinación del haber, el entender cómo es lo que voy a cobrar es fundamental para saber si cobro bien la jubilación. Y eso va a ser importante para la jubilación
pero también para el día de mañana en la pensión. Y a veces cuando vienen a hacer la pensión, uno detecta que efectivamente el causante cobró toda la vida mal, ¿sí? Que tienen estos problemas que estuvimos hablando y nunca lo reclamó, o porque había un bonificante que nunca se lo computaron, o había un cargo simultáneo que nunca se lo habían puesto, o bueno, muchísimas situaciones. Por eso cuando hacemos una pensión en IPS, también de algún modo, como hace IPS, tenemos que revisar si efectivamente lo que estaba cobrando estaba bien o no. Nos quedan 3 minutitos, pero bueno, voy a tratar de llegar. Igual si me paso un poquitito, voy a tratar de no pasarme mucho porque, bueno, pero vamos a tratar de terminar. Entonces, primero determino esto y luego, fíjense que acá en el artículo 49, hasta acá todo esto lo vimos, la jubilación por edad avanzada, cómo se determina, y acá en el artículo 49 me dice cómo se va a distribuir esa pensión. Entonces, yo le hice un dibujito que me pareció que era más fácil. Dice, la mitad del haber de la pensión le corresponde a la viuda, al viudo, la conviviente o el conviviente. Es decir, que si la persona tiene que compartir la pensión con otros derechohabientes, la mitad va a ser para la viuda, el viudo o el conviviente. Es decir, ese 50% lo tengo ahí. Ahora, el otro 50%, la otra porción de la torta, dice si concurriera con hijos, nietos, padres del causante en las condiciones del artículo 34, que es la que vimos al principio, la otra mitad, es decir, el otro 50%, se va a distribuir por partes iguales con, bueno, excepción de los nietos, quienes percibirán en su conjunto con la pensión que le hubiera correspondido al progenitor fallecido. Entonces, van a cobrar el resto, se van a distribuir el 50% de la torta en la cantidad de beneficiarios que tengan del haber. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno cumplió los 18 años? O dejó de estudiar, bueno, el otro va a acrecentar, es decir, ese porcentaje se le va a pasar al otro hijo que es menor, o finalmente cuando todos los hijos sean mayores, le va a quedar la pensión completa a la viuda o viudo. Ahora, ahí tenemos que estar atentos porque yo les conté el otro día que tuve el caso de los hijitos de que eran chiquitos, que los dos eran menores y uno cumplió los 18 y empezó a trabajar, entonces se la sacaron después. Pero ahí tenemos que ver que efectivamente en el mismo mes que le dan de baja, en el porcentaje a uno se lo acrecienten al otro, que a veces nos quedan 1, 2, 3 meses que no lo cobró ni uno ni el otro, ¿sí? Lo dejó de cobrar uno y el otro no se lo acrecentaron en ese momento. Ahí tenemos que estar atentos si tenemos el caso. Yo acá les puse algunas cuestiones para tener presentes. Si un beneficiario cobra el 70%, entonces la viuda va a cobrar el 75% de ese 70%. Es decir, las pensiones en general salen por el 53%. Entonces, cuando vean una resolución de pensión, va a decir, otórguese el beneficio de pensión a Juanita en un 53%, ¿sí? Va a estar determinado ya así. Ese es el común, ¿sí? Ahora, si es una pensión de un magistrado que cobra el 82% o alguien del servicio penitenciario que cobra el 100%, bueno, la pensión va a ser otro porcentaje. Pero acá, de lo general, que es el 70%, lo normal es el 53%. Entonces, si cobraba el 75%, esta persona, el beneficiario, tenía en vez del 70, el 75%, la pensión va a ser del 56%. Ahora, si lo comparte con los hijos, entonces, la viuda va a tener esa mitad, es decir, del 56%, que es el 75% del 70%, va a tener la mitad, va a ser para la viuda. Y la otra mitad, ¿sí? Le va a corresponder a dividirlo en los hijos. Es decir, si tiene el 53, es 53 y fracción, ¿sí? Dividido el 50% de ese 53 sería
el 27%, que sería para la viuda. El otro 27% se va a dividir por cada uno de los hijos. Es decir, si tiene 3 hijos, bueno, cada uno de ellos va a cobrar un 9%. Y después, si quedaron solo 2, el otro va a acrecentar y así hasta que la viuda, si solamente queda ella cobrando, va a cobrar el 53 o el 56% según corresponda. Por ahí esto se les hace un poco lío si es la primera vez que lo ven, pero bueno, lo más importante por ahí es que ustedes aprendan a determinar el haber inicial del derecho habiente y después tener en cuenta del causante y después tener en cuenta que el derecho habiente va a cobrar el 75% de lo que cobraba el causante y si tiene que compartirlo la viuda con el resto de los nombrados en el artículo 34, lo va a hacer ella al 50 y los demás dividen entre lo que haya quedado, ¿sí? Así que hasta ahí los despido, terminamos con este curso, estas 3 clases, por ahí les va a quedar el video como para repasarlo. Les agradezco un montón que se hayan sumado y también, bueno, las preguntas que siempre aportan un montón de valor porque justamente está en las preguntas donde uno puede ampliar un poco más la respuesta y ir más a los casos concretos. Así que, nada, les agradezco y bueno, me han pedido bastante que forme una comunidad que voy a intentar. El tema es todo cuestión de tiempo para poder hacer que puedan hacer preguntas periódicas. Pero bueno, veré si lo puedo concretar este año. A ver si me quedó alguna más, si no, no, creo que no. Bien, ahí hay un recibo. Claro, ahí tenés, ese es uno de educación. Antigüedad, bonificación remunerativa esa de agosto del 2008, bueno, bonificación preceptor, sí, hay bonificantes y bonificaciones, hay un montón, todas con nombres distintos. Ustedes tienen que mirar siempre en el recibo de sueldo, pedirle el recibo de sueldo y ver todas las que figuren ahí como para justamente poder sacar bien la cuenta y ver que efectivamente haya cobrado bien el beneficiario y así poder hacer bien el cálculo de la pensión. Bueno, muchas gracias y nos seguimos viendo. Gracias, Silvia, excelente como siempre.